En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Lagarde Justa, tus alojamientos sostenibles y accesibles para personas con discapacidad en Adrados, Segovia, te ofrecen este espacio. Para más información visita lagardejusta.com. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué bonita zona Segovia, qué maravilla, cómo les invito a que lo conozcan más de cerca. Bueno, ya saben que estamos los domingos a las 6 de la tarde aquí con todos ustedes para hablarles de cosas muy interesantes. Saben que también pueden oírnos a través de podcast en iVoox o también Spotify, también, ¿por qué no?, en la página web de la Federación de Fama o en la de la Fundación 360 para la Autonomía Personal, quienes, gracias a ellos, pues podemos estar hoy aquí hablándoles para todos ustedes. Si les hablo de trasplantes, pues casi que seguro que todos saben de lo que estamos hablando, seguro. Pero si les hablo de los xenotrasplantes, muchos de ustedes también lo sabrán, pero no todos. Los xenotrasplantes son ni más ni menos que los trasplantes de órganos animales a personas. Una idea que surgió hace más de 30 años, a principios de los 90, como una estrategia para paliar las reducidas tasas de donación de órganos para trasplantes que afectaban pues a las enormes listas de espera. Situación que no ha quedado apartada, pues hay que tener en cuenta que, afortunadamente, por un lado, el número de accidentes de tráfico, que es el canal por donde proviene la principal donación de órganos, ha disminuido significativamente. Tanto es así que solamente el 4,2% de los órganos provienen de este tipo de accidentes. Miren, los animales que se utilizan o de donde provienen los principales órganos para donar suelen ser de cerdos modificados genéticamente con el fin de evitar el rechazo de sus órganos y sus consecuencias. Fruto, evidentemente, de la escasez de órganos de personas, pues surge esta nueva modalidad de investigación con base científica, parece ser. A partir de aquí, entramos ya en valorar los aspectos y factores derivados pues de la ética, la bioética, ya que hablar de los aspectos bioéticos en los trasplantes implica enfocarlos en el tipo de trasplante, el contexto histórico, religioso, familiar o social y, por supuesto, en los riesgos y beneficios que existen para pacientes receptores. Por otro lado, pues también nos encontramos con la opinión de las creencias religiosas, donde, por ejemplo, los católicos consideran la donación de órganos y tejidos como un acto de caridad y amor hacia el prójimo. Sin embargo, nos encontramos con problemas éticos que rodean a los trasplantes y son constantes y de difícil solución. Pues existe un constante balance negativo a este respecto en referencia a la necesidad de órganos que supera la disponibilidad de los mismos, lo que puede propiciar que exista el riesgo constante de coacción económica o de otra índole. Ya saben ustedes lo que ocurre con a veces los seres humanos. Por otro lado, decir que la ética valora sobre la donación de órganos que el acto de donación debe ser esencialmente altruista y, como tal, no puede ser obligatorio ni forzar a nadie a que debe ser voluntario, ¿no? Un proceso de consentimiento sería éticamente válido si es informado, suscrito por una persona competente y libre de coacción o coerción. Esto es lo básico. En definitiva, la bioética se centra en las cuestiones positivas o negativas, pero, sobre todo, no tanto en el resultado de la acción, del trasplante en sí y los efectos positivos que esto produce, sino más bien en los derivados de esto en cuestiones que afectan a nivel de nuestra propia cultura, creencia religiosa o protección de los animales, entre otros factores. Afortunadamente, miren, en nuestro país contamos con una red de coordinación de trasplantes ejemplar y de reconocido prestigio internacional. Algo de donde podemos sacar verdadero pecho, recogida pues en un modelo de implantación que se está tomando como ejemplo para otros países en el mundo. Y hablo de la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT. Es totalmente cierto y tenemos que sacar pecho de ello, pues como decía, es un prestigio mundial de nuestro sistema, que por un lado el modelo organizativo que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes y por otro lado, pues hay que decir también que gracias a la solidaridad de los españoles, ya que el 85% de las familias consultadas aseguran
que donarían sus propios órganos. Por tanto, éxito de una organización y éxito, desde luego, de todos los ciudadanos españoles. Bueno, sin más, desde luego daremos paso, como siempre, a voces muy autorizadas para hablar de las bondades, de los beneficios de las donaciones de órganos, así como de las respectivas opiniones que, bueno, pues a través de la evidencia científica, como decía, se puedan vislumbrar, o a través de la etiología moral o la defensa de los animales, podamos analizar puntos de encuentro o de mayor separación en las respectivas opiniones que cada uno de nosotros tengamos al respecto de la donación de órganos. Ahí está, por supuesto, lo que queremos provocar siempre, que es el libre pensamiento, no el pensamiento único. Lo que está claro es que cada vez hay menos órganos disponibles para trasplante, y algo tenemos que hacer. Despegamos. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Y bueno, pues para comenzar quiero saludar a todas aquellas personas que hemos llamado para que nos cuenten sobre cuestiones relacionadas con la investigación, con el pensamiento teológico, con la opinión de si esto es contradictorio a cuidar a los animales, en este caso los cerdos, que son, parece, los animales más utilizados. Bueno, vamos a tener un debate muy interesante, con lo cual les animo a que estén con nosotros, y quiero saludar desde luego a todos ellos. Voy a empezar por Ricardo Martínez Murillo, que es investigador jefe del Grupo de Investigación Neurovascular del CSIC. Buenas tardes, don Ricardo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, encantado de saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Después quiero saludar a José Ramón Amor Pan, que es doctor de Teología Moral, especialista en bioética y coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. Buenas tardes, José Ramón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en el programa con nosotros. Ahora quiero saludar, por supuesto, pues a Bárbara, de Vida Sostenible, influencer, que nos va a dar su punto de vista. Divulgadora, prefiero ya, la verdad. Y que, bueno, parece que está, ahora nos lo dirá ella, un poco en contra de este tipo de trasplantes, porque hablaremos de los senotrasplantes, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy encantada porque la salud pública es mi pasión, la verdad, y me encanta divulgar sobre ella en redes sociales, pero sobre todo con mis alumnos, la verdad. Muy bien, pues te agradezco la presencia. Y por último, y no menos importante, tenemos a Alberto Díez, que es portavoz de ANDA, que es la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. Bueno, pues que ahora nos contará también. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas tardes, y muchas gracias también por esta oportunidad para dar la visión que podamos tener desde esta parte también de la sociedad. Pues muchas gracias. Quería preguntarle primero a Ricardo, la parte de la ciencia. Bueno, pues, ¿cuál es el principal problema que está sin detectar y que produce un rechazo al ser humano este tipo de trasplantes, ¿no? Hablamos de los senotrasplantes, ¿no? No, en senotrasplantes, es el problema fundamental que puede generar un senotrasplante, pues es un rechazo hiperagudo, ¿verdad? Por cuestiones inmunológicas. Es decir, siempre es un tema a valorar. Los senotrasplantes promueven la investigación biomédica en el uso de productos que eviten el rechazo, ¿verdad? Y esto es muy importante, no solamente en cuestión de senotrasplantes, sino también en los trasplantes que ordinariamente se hacen en los hospitales, ¿verdad? A partir de donantes humanos. Y bueno, pues la cuestión más importante que hay que tener en cuenta precisamente es la histocompatibilidad, es decir, la que sean compatibles, que la compatibilidad del tejido o del órgano que se dona del animal pues no produzca un rechazo que la bibliografía lo denomina como rechazo hiperagudo, que matarle al paciente en muy poco tiempo. Entonces, las cuestiones éticas no solamente hay que tener en cuenta que es muy importante el bienestar animal, claro, en fin, los animales son siempre objeto de investigación,
son objeto de cuidado, ¿no? En fin, pues, la protección animal es algo que hay que tener siempre considerada a la hora de realizar este tipo de trabajo, ¿no? De procedimientos de senotrasplante, pero además hay que tener muy en cuenta que el beneficio para el enfermo sea un beneficio real, es decir, no jugarla a que, bueno, pues el enfermo está en una situación bastante grave y no tenemos órganos para humanos para poder trasplantar y vamos a intentarlo hacer con un órgano procedente de un animal, ¿verdad?, de experimentación. Bueno, pues eso hay que valorarlo muy bien en cuestiones éticas. Nos ponemos en el contexto de que, bueno, al cerdo le cuidamos, pero con un fin claro, que es consumirlo. No estamos hablando de un perro, no estamos hablando de un gato, que al final los cuidamos porque son seres a los que queremos de otra manera, ¿no? De esto vamos a hablar, ¿vale? Porque tenemos en el estudio personas que darán su punto de vista al respecto, que esto acabo de comentar. Pero, mire, quería preguntarle, pues que en España parece que se estima que se van a empezar a hacer este tipo de trasplantes de animales a personas allá por el año 2030. ¿Por qué esto va tan despacio en España cuando parece ser que en otras partes del mundo pues ya se están haciendo este tipo de trasplantes con determinado éxito? Porque además también hay que decir que habrá que también a posteriori suministrar, entiendo, algún tipo de medicación para evitar los rechazos de estos trasplantes, ¿no? No, efectivamente, claro. Hay que tener en cuenta, y lo que está considerado es que cualquier senotrasplante es considerado como un procedimiento experimental. Es decir, al enfermo hay que avisarle de cuáles son las posibles consecuencias que se puedan derivar, en fin, de este tipo de trasplante, ¿verdad? Lo que es, yo creo, más importante es promover la cultura de la donación, que en España está bastante arraigada, pero yo creo que siempre que se pueda evitar en lo posible pues un senotrasplante, pues hombre, es mejor o es más conveniente o más razonable acudir al Sistema Nacional de Trasplantes para proveer al enfermo pues del órgano, del tejido que le sea necesario. Hay otras alternativas al senotrasplante, como puede ser en los cultivos celulares, es decir, a partir de cultivos celulares, los organoides, ¿verdad? Los organoides es un sistema alternativo que también se está estudiando para generar órganos con funciones o tejidos con una función específica que puedan suplir la función defectuosa de un órgano del propio individuo. Entonces, bueno, pues hay muchas alternativas al senotrasplante, que por supuesto, en fin, es una arma terapéutica que puede ser eficaz, o que, por ejemplo, en problemas de valvulopatías, si se sabe o si se conoce o si hay experiencia en que el trasplante de válvulas de cerdo, ¿verdad?, al corazón humano, pues funciona bastante bien. Efectivamente, eso me quería referir, porque tenemos evidencias y hay constancia de que existe este tipo de implantación, ¿no? Sobre todo también en arterias, cuando hay problemas de circulación sanguínea, que están las arterias a veces necrosadas, y se aplican este tipo de arterias de cerdos y que parece ser que funcionan bien, ¿no? Pueden funcionar, sí, pero vamos, en válvulas la seguridad es muy amplia, muy, pero siempre es muy importante tener en cuenta que cualquier otro tipo de senotrasplante debe de ser considerado como procedimiento experimental, y bueno, el enfermo al que se le va a proceder al trasplante debe de conocer que es un proceso que lo que se le está sometiendo es a un tratamiento experimental, es decir, que no es una cuestión de seguridad, en fin, como la que pueda tener la que te pueda dar un trasplante ordinario procedente de otro humano que sea histocompatible. ¿De acuerdo? Bueno, pues esperamos que, si esto va bien, pues iremos viendo los resultados en este sentido. Quería preguntarle ahora a José Ramón, que les recuerdo que es doctor en Teología Moral. José Ramón, ¿qué punto de vista tienen ustedes al respecto de esta circunstancia de, bueno, como digo antes, pues de utilizar a un animal que de algún punto de vista también consumimos para salvar vidas, ¿no? Vamos a ver, yo quisiera recalcar dos cosas. Una que dijiste tú en la introducción, que es que con el tema de los senotrasplantes llevamos más de 30 años. Uh-huh. Y otra que acaba de decir Ricardo, que esto sigue siendo
de momento un tratamiento experimental. Hablamos de órganos completos, porque los elementos de seguridad todavía no han sido debidamente controlados, ¿vale? Dicho esto, yo quisiera recalcar también que en España el tema de los xenotrasplantes nos interesa menos, por lo que tú también dijiste, es decir, tenemos el mejor sistema de trasplantes de España, ¿no? No solamente de órganos de procedencia de muertos o de pacientes ya en asistolia, muerte clínica, sino también de donaciones intervivo. El problema lo tienen muchos otros países, por ejemplo Estados Unidos o Rusia, en donde la tasa de donación es ínfima, muy baja, y entonces la escasez de órganos es grande y por tanto están dedicando ingentes cantidades a otras fórmulas de obtención de órganos. Dicho esto, siempre y cuando los factores de seguridad para el potencial receptor estén asegurados en términos de una bioética común, no encontraríamos mayores inconvenientes, porque lo que está en juego es la salud no la salud, sino la vida de un ser humano que por otro recurso no tendría posibilidad de seguir viviendo. A ver, yo voy a seguir hablando del cerdo. Al pobre le ha tocado, es el único que parece que puede prestarse a ayudar a los seres humanos, pero claro, es que... Sí, por cuestiones fisiológicas, sí, ¿no? El tamaño de los órganos, etcétera. Claro, pero seguimos un poco en el ámbito de nuestra moral, de nuestra ética, en cuanto a que estamos criando este tipo de animales para el consumo, y hay quien dice que si se utilizan para esto, habría que propiciar un marco jurídico de alto nivel de protección, porque podríamos considerarlos como una parte del ser humano que sirve para salvar vidas. Entonces ya dejaríamos o tendríamos que dejar de verlos como, bueno, pues como un alimento, la verdad. No, vamos, en la literatura bioética ciertamente ese no es el debate, es decir, no habría ningún problema criar cerdos para alimentación y criar otro tipo de cerdos que tendrían que estar modificados genéticamente para poder ser histocompatibles. Para la obtención de órganos no habría incompatibilidad. Son dos fórmulas, dos destinos diferentes para un único animal, ¿no? Y con una única finalidad, que es la salud y la calidad de vida de los seres humanos. Yo ya sé que en esto pues probablemente mis compañeros de mesa digan que bueno, que soy especialista, pero ya adelanto que sí, que yo considero que la dignidad humana está por encima de los animales. Los animales, sobre ellos tenemos deberes, pero los animales no tienen derecho. O sea que, en definitiva, venimos a decir que se aceptarían éticamente la manipulación de órganos de animales, pues para evitar esos problemas que generan fallos en los xenotrasplantes, por ejemplo. Sí. En términos generales hay un consenso en eso. Es de los pocos consensos básicos que hay en bioética a nivel internacional. Muy bien, de lo cual nos alegramos. Alberto Díez, que es portavoz de ANDA, le veo que está tomando muchos apuntes. Me gustaría... A ver, Alberto, cuéntanos. Siempre aprendo mucho en estas sesiones. Yo no creo que José Ramón sea especista. Y si él lo es, yo también lo soy. El hecho, jurídicamente hablando, los animales, por supuesto que no tienen, a día de hoy, no tienen derechos, no sé dentro de 80 años, pero a día de hoy no los tienen. Lo que tenemos nosotros son obligaciones hacia ellos, que es muy distinto. Por lo tanto, criar animales con fines de alimentación o con fines en este caso, de experimentación o incluso con fines de otros fines, la compañía, al final, ¿no? No creo, son usos, y yo creo que lo que tenemos que asegurarnos es que esos usos, y seguramente cualquier receptor de un xenotrasplante estará exactamente igual de acuerdo, es que esos usos hayan pasado por una garantía de que se ha utilizado el menor número posible de animales
que el sufrimiento al que se les ha sujetado es el menor sufrimiento posible y que siempre que ha habido una alternativa, como es el caso de los organoides, pues han utilizado las alternativas, o sea, las 3 R's famosas de reemplazo, reducción y refinamiento. Es cierto que, como ha dicho Ricardo, pues tenemos una legislación sobre protección de los animales en procedimientos científicos muy mejorable, no es mala, perdón, la palabra no es muy mejorable, es decir, pero sobre esa legislación nos han entrado serias dudas a todos los que participamos en ella sobre las formas para mejorar su aplicación y sobre todo los mecanismos de control, es decir, quién autoriza un procedimiento científico con animales, que en este caso es la autoridad competente, las comunidades autónomas. ¿En base a qué? ¿Qué órgano decide si ha habido una selección previa, un estudio previo sobre si hay métodos alternativos o no hay métodos alternativos de reducción, reemplazo o refinamiento? Luego, una vez admitido ese procedimiento, ¿quién controla el desarrollo del procedimiento? ¿El comité ético? Bueno, y a ese comité ético, ¿quién le controla cuando sus componentes son los que están realizando el procedimiento? Por lo tanto, hay una serie de variables ahí que yo creo que son mejorables. No digo que la legislación sea mala, son mejorables en la aplicación de lo que tenemos. Y por otra parte nos queda, donde no hay métodos alternativos, hay que seguir utilizando animales, de eso nadie lo pone en duda. Pero habrá que considerar, ¿se están dando los pasos suficientes para tener lo antes posible métodos alternativos? Para dejar de utilizar animales lo antes posible, no digo que no se usen, pero para dejar de usarlos lo antes posible, y aquí es donde nos encontramos desde ANDA con grandes deficiencias. Es decir, en este país está haciendo falta urgentemente un plan estatal de métodos alternativos, que diga, porque aquí hay 5 o 6 ministerios implicados. No, perdón. Y estoy de acuerdo con lo que dices, porque además tengo la experiencia de que muchos de los... trabajar con animales de experimentación, muchos de los resultados que puedas obtener en investigación básica o sobre todo en básica, sí. pues son en un 90% difícilmente trasladables a la clínica. Es muy difícil. Al humano. Claro. Bueno, eso es la investigación también, ¿no? La prueba-error y estas cosas, claro. ¿no? Sí, no, pero me refiero que la prueba-error cuando se va hacia un camino, cuando se sabe hacia dónde se va, esa es la justificación. El problema es cuando la prueba-error es a voleo, o sea, que no se sabe muy bien a dónde quiero llegar. Y en investigación básica eso se da. Nos está haciendo falta, por lo tanto, un plan. Yo creo que de los 5 ministerios, y no me importa decirlo, el único en los últimos 15 años que ha hecho algo en los diferentes gobiernos que ha habido ha sido Agricultura. Pero claro, aquí ciencia se pone de perfil, universidades se pone de perfil, sanidad se pone de perfil, educación se pone de perfil. Claro, por mucho que Agricultura quiera tirar del carro, al final, si todos los demás se están poniéndole a la rueda, le estamos poniendo un palo, evidentemente no vamos a seguir avanzando. Por lo tanto, hay que establecer quién es responsable de qué en los métodos alternativos, en las 3 R's, y qué compromisos puede adquirir a un corto plazo. Y luego la otra pata importante de la mesa es un centro de referencia de métodos alternativos. Me da igual, en una institución de referencia, y me da igual que sea CSIC, Carlos III, en fin, donde sea. Pero nos está haciendo falta un centro donde el investigador pueda acudir. Quiero hacer esto. ¿Hay método alternativo? ¿Puedo utilizar menos animales de los que estoy empleando? ¿Puedo reducir su sufrimiento? Y eso tiene que venir de un centro de referencia. No podemos dar palos al agua. Actualmente lo está haciendo REMA, la Red Española de Métodos Alternativos, de la que nosotros y yo formo parte en la Junta Directiva. Pero claro, lo estamos haciendo en nuestro tiempo libre y, digamos, abandonando nuestras tareas rutinarias para dedicarnos a esto, cuando no es la función. Esto tendría que ser claramente una función gubernamental. Bárbara, de Vida Sostenible, que ya el propio nombre nos lo está diciendo un poco el pensamiento de sostenibilidad de la vida, ¿verdad? Del futuro que nos espera. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Pues mira, me ha encantado que a Ricardo le he oído hablar de organoides, y es que era una cosa que tenía clara que teníamos que hablar en este punto, porque ahora mismo no estamos realmente en el debate sobre si debemos usarse en otras plantas o no, porque no funcionan ahora mismo. Realmente la gran pregunta es:
debemos invertir en desarrollar senotrasplantes que sean seguros. Y ahí tenemos la alternativa de, por suerte en España hay una cultura muy grande de la donación de órganos. Eso es un esfuerzo que otros países como Estados Unidos tienen que empezar a hacer. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿dónde metemos el dinero de investigación? Y si hablamos de trasplantes, está los senotrasplantes y los trasplantes a partir de células madres de nuestro propio cuerpo. Con nuestras células madres, que si tienes un problema, se te genera un riñón que es perfectamente tuyo, como si fuese el de tu gemelo. Claro, me encanta el título de este programa, Sin palos en las ruedas. Es que los senotrasplantes tienen 2 palos en las ruedas de la investigación, porque hemos hablado mucho de el problema hiperagudo de rechazo, que entendemos porque seno significa extraño, entonces es un cuerpo extraño en nuestro cuerpo. Pero nos falta hablar del problema de función, porque justamente las válvulas es una cosa fácil que compartimos la función exactamente con los cerdos, pero sí, el riñón de un cerdo sirve para filtrar igual que sirve el nuestro, pero el riñón de un cerdo no ha evolucionado para responder a las hormonas humanas, a todas las señales que el cuerpo tiene todo el tiempo para estarse adaptando. Y es una pregunta que muchos investigadores se hacen, y de hecho la gran pregunta es, ¿y el día que no den rechazo, estos órganos van a funcionar? ¿O cada 2 años vuelve a diálisis el paciente? Eso es una cosa que no pasará con los organoides. La gran pregunta de los organoides es, no va a haber ningún tipo de rechazo, tenemos que conseguir un órgano completo. Por suerte, esto ya lo hace la naturaleza. Esto es el embarazo. De las células madres llega al riñón. Entonces, el día que entendamos y seamos capaces de la célula madre, en vez de un cuerpo completo, en un embarazo, decir, vale, yo entiendo que el proceso embrionario hacia el riñón es aquí, vale. Y entonces, cada persona en España, así mismo será su propio centro de trasplante. Tú mismo, a partir de tus células madres, cuando lo necesites, se podrán crear. A mí me gustaría que se invirtiese muchísimo más en todos estos métodos alternativos, porque además los organoides sería una mejora enorme para la investigación, porque llegaría a puntos en los que tú tienes una enfermedad genética y podemos investigar sobre tu propio órgano sin hacerte daño a ti. Replico tu órgano que está enfermo en un laboratorio y encuentro un medicamento preciso, perfecto y personalizado para ti. O sea, estamos hablando de elementos reparadores de distintas enfermedades. O sea, que podríamos estudiarnos a nosotros mismos, porque el gran problema, todos lo conocemos cuando hemos hecho un mínimo de investigación, aunque yo me fui enseguida a la parte de educación, hice mi parte de investigación, que yo sé que para muchos investigadores es muy frustrante, años de trabajo, pasas del animal al humano y no funciona. Y es que estamos sesgados a el refinamiento. Estamos muy sesgados a, bueno, pues mejoro esta prueba animal que ya tengo. Y lo cierto es que España, desde 2013, incumple la ley europea, porque la ley europea obliga a que todos los países europeos tienen que invertir una cantidad en desarrollo de métodos alternativos, y como REMA ha denunciado muchas veces, España no lo cumple. Y otros países europeos sí están metiendo dinero. De las que menos invierte. Sí. Que se me viene así de repente es que entiendo esto puede estar motivado porque es más barato la investigación. No, al revés, es mucho más cara y ganas mucho más si vendes animales. Del trasplante de órganos de animales a personas que la investigación de los organoides, ¿o no? No creo, porque las células madres es una cosa que lleva ya bastantes años. Creo que más bien es, como tú has dicho, que los xenotrasplantes fue una idea mucho anterior. Sin embargo, el momento en el que descubrimos que con un cóctel preciso de factores podemos convertir cualquier célula de nuestro cuerpo en una célula madre nuestra, significativo. Fue un avance brutal, pero ese avance es mucho más reciente. ¿Y más costoso? Exactamente. Yo diría que no, porque a día de hoy yo en la universidad he estudiado con células madre y no he estudiado no se me ha obligado a hacer experimentación animal, y eso era una cosa que si tú querías, hacías en verano, y que ya a investigación la Universidad Pública Española nos ponga células madre y no necesariamente animales, creo que indica que el precio de las prácticas era bastante asequible. De hecho, puede ser un negocio. Puede ser un negocio, porque aquí uno de los métodos alternativos que sí fue español, en Vigo, que se desarrolló, fue el de biotoxinas marinas para los mejillones, etcétera. Y eso se ha exportado al resto del mundo. Ese método alternativo. O sea, por supuesto hay una inversión inicial, evidentemente,
pero que posteriormente eso se hace negocio. Pero ¿y dónde está entonces ese empecinamiento de seguir con una tecnología o un avance Yo tengo una teoría. que ahora nos la cuentas? Que más que nada me pongo en el lado del que está oyendo, sí, o de la persona que esté oyendo, porque dice, bueno, no lo entiendo, si esto es tan fácil, y es verdad, es como la evolución de la rueda de piedra a la rueda de caucho con aire, ¿no? Que la cosa va como mucho mejor. Si hemos investigado, hay problemas de compatibilidad, hay problemas porque además tienen que estar polimedicados las personas con consecuencias que eso conlleva, que al final te afectan a otros órganos que te van deteriorando, pues entonces en ese sentido... Sí, disculpe Ricardo que termino, y ahora mismo, entonces todo esto está propiciando que al final uno diga, no entiendo, vamos a desterrar esa fase que ya la hemos superado con poco éxito, y ahora nos metemos con los organoides, que es más fácil, ¿no? A ver, yo recuerdo mi clase de bioética en el que el profesor nos decía, vais a tener una frustración muy grande el día que trabajéis en alguna farmacéutica investigando. Y es que vais a llegar y vais a decir, yo creo que la solución es A, yo creo que este compuesto va a ser para cualquier medicamento. Y te van a llegar y te van a decir, pero es que nosotros tenemos la patente de B, de C y de D. Así que solo vamos a investigar en B, en C y en D. Claro. Entonces, el sistema de patentes ha generado un sistema de investigación muy concreto, en el que no investigamos lo que creemos que va a ser mejor, sino de lo que nosotros podemos después comercializar, qué es mejor dentro de esto. Y concretamente en España, aunque no es una patente, sí es un negocio, es donde quedan la mayoría de granjas de animales y exportamos animales de investigación a otros países. Entonces creo que eso hace que estemos sesgados en mantener el negocio actual y el que en este negocio ya tenemos pues un porcentaje de las ventas y no atrevernos a empezar a invertir, como ha dicho mi compañero, en lo que sería el nuevo negocio alternativo, porque la realidad es que investigación va a haber. Sería como cambiar la máquina de escribir por el ordenador. El sistema no ayuda, Bárbara. No ayuda, lo sé. Yo también Ricardo, el propio sistema no ayuda. A Ricardo, y no sé si José Ramón también quiere intervenir, que diga lo que sea. No digo que levante la mano porque no le veo, pero que pida la palabra. Sí, hablando de los inconvenientes de los xenotrasplantes, pues eso también el riesgo de infección. Una infección que se puede generar precisamente por el uso de sustancias para evitar el rechazo, pero es que también hay un riesgo de zoonosis, es decir, el animal que se están utilizando para hacerles un trasplante, pues a lo mejor lleva una infección en sí mismo, y esa infección, esa zoonosis, eso es decir, esa infección se nos transmite, ¿no?, a partir de esa experimentación del xenotrasplante. Y yo estoy de acuerdo con vosotros, con lo que habéis intervenido, en que hay que limitar al máximo el uso de animales de experimentación, porque yo creo que al final eso es poco rentable, es muy costoso. Ricardo, mantener un animalario es costosísimo. Me quedan unos segundos y quería preguntarle, perdóname, a José Ramón. Hemos oído hablar, José Ramón, ha salido la palabra células madre. En este sentido, ¿hay algún inconveniente de aplicación de células madre para propiciar pues el desarrollo de organoides que sean los principales curadores o sanadores de ciertas enfermedades? No, porque vamos a ver, para algunos bioeticistas habría problemas si las células madre son embrionarias, pero ya desde hace años hemos descubierto que también hay células más que células madre, a mí me gusta llamarlas totipotentes, somáticas, es decir, nosotros en nuestro organismo tenemos también células madre, vamos a seguir utilizando la expresión, que pueden ser utilizadas para todo eso que hemos estado hablando. Yo estoy contento de que tanto Alberto como Bárbara no vean problema en la utilización de animales en la investigación, porque normalmente en este tipo de debates sí que se presenta esa salvaguarda, ¿no? Yo comparto con ellos plenamente lo de las 3 R's, absolutamente, y en lo único en lo que discrepo es que el tema de los xenotrasplantes en España sea un problema. Es decir, yo creo que prácticamente nadie en este momento está siguiendo esa línea de investigación y en España se va más por el tema de los organoides. El problema es un problema de financiación, pero ese es endémico de toda investigación biomédica en España. Pues gracias Ricardo, gracias José Ramón, gracias Alberto.
Gracias, Bárbara. Ha sido un debate fantástico, enriquecedor. A mí, yo me quedo al final con lo que me gusta, que es el tema de los organoides. Me gusta más que el otro, la verdad. A mí me encanta. Pero lo descubrí la carrera, me encanta. Pero bueno, sí que es una alternativa. Cada cual que se quede con el libre pensamiento. Así que ha sido un placer y gracias por acompañarnos. Un placer. Hasta otra, buen día. Un Hasta luego. abrazo, gracias. Y nosotros nos vamos ahora a hablar de jubilación anticipada, que ya saben que han cambiado la norma, y lo haremos en nuestro consultorio de Derecho y Discapacidad a través de nuestro experto, Cristian Herrera, que pasó para contarnos cosas importantes. Venga, volvemos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, a ver, Cristian, que vamos a hablar del tema de jubilaciones anticipadas. A ver, imagínate, yo quiero jubilarme a los 56 y he leído que con un 45% de discapacidad puedes jubilarte a los 56. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, buenas tardes, Javier. Efectivamente, la posibilidad existe. Ahora, los requisitos ya hay que mirarlos, porque sí que es verdad que se ha hecho bastante publicidad con la última reforma que ha habido en relación a que con 5 años de cotización por tener el 45% de discapacidad ya te puedes jubilar, pero falta información, porque al final, como mínimo, es una jubilación ordinaria, ¿vale? Por lo tanto, como mínimo tienes que tener 15 años cotizados y los 2 últimos tienen que ser anteriores al proceso de jubilación. ¿Vale? De esos 15 años cotizados, mínimo 5 tienen que ser con ese 45% de discapacidad. Por lo tanto, ahí es cuando podrías acceder a esa jubilación anticipada. Por lo tanto, pero hay que tener importante que no es para todo tipo de discapacidades, sino que a día de hoy la normativa establece una serie de enfermedades que te dan derecho a acceder a esto. Estamos hablando de enfermedades como discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas, trastornos de espectro autista y otros más, ¿vale? Pero estos tienen que ser los que te den una reducción de la esperanza de vida, ¿vale? Y que haya, digamos, esa carencia en la que por la enfermedad no puedas llegar tan fácilmente a ciertas edades. Entonces, a día de hoy se ha establecido una normativa, un procedimiento en el que se van a poder ir introduciendo. Entonces, se han planteado diferentes enfermedades que se vayan a poder incluir en la lista, como puede ser el lupus, el Parkinson... o sea, como que quieren introducir 11... se han propuesto 11, ¿no? Eso es, se han propuesto 11, pero de momento no está pero definido. Es propuesto. Ni siquiera tenemos que, ya por normativa, se tendría que haber establecido un procedimiento para la inclusión de estas 11 enfermedades, pero se aprecia. Entonces, sí que es verdad que la edad mínima es a los 56, pero esto no significa que tú puedas acceder a los 56, sino que necesitas como mínimo los 15 años, los 5. Eso sí, una novedad que se ha introducido es que antes tenían que ser 45% de discapacidad, pero con la enfermedad. Ahora, con que tengas un 33% de esa enfermedad y a lo mejor lo completes con otra enfermedad, o incluso se está luchando, que hay alguna sentencia que ya lo establece, con factores sociales, también se podría hacer. Entonces, hay un poco ahí esa función y los años que te reducirían se aplicarían al coeficiente del cálculo de tu pensión. Entonces, hay esa posibilidad, pero como ves, hay una pequeña trampa. Hay cosas que estoy viendo que son interesantes, porque, por ejemplo, se va a contar con el tiempo efectivo de trabajo, contando también con las bajas por IT, también las bajas por maternidad, ¿no? Y luego, hay también una reducción de los años que se aplique, se consideran como cotizados, es decir, seguimos con ese índice de reducción, ¿no? De los luego está el otro caso, es el de 65, que hablaremos ya si es otro día, pero aquí también, como te reduce una edad de jubilación, te la mete como una edad ficticia para que no sea solamente lo que te quedaría como a los 56, sino que el porcentaje de la cotización de la pensión de jubilación que te quedaría sea un poco superior. Por lo tanto, en ese sentido, ayuda bastante. Pero has dicho algo interesante, que no nos debemos confundir con lo otro. Eso es. Luego hay otros casos que son del 65% de discapacidad, que ya hablaremos si es otro día, que es un poco diferente, porque ya afecta a todas las enfermedades y tal. Entonces ya podemos hablar largo y tendido otro día. ¿Y qué tiene que hacer la gente?
La gente lo que tiene es, lo primero, que revisarse los grados de discapacidad, porque hay mucha gente que no los tiene actualizados y no puede acceder a estas jubilaciones. Importante. Y, por supuesto, aunque estén trabajando, que esos años efectivos con la discapacidad reconocida los coticen para poder acceder, aunque ya tengan otros años cotizados sin ella. Y, sobre todo, para las enfermedades sobrevenidas, las discapacidades sobrevenidas, que intenten trabajar como mínimo esos 5 años para poder acceder a la jubilación a los 56, 57 o a la edad que toque. Y también, si quieren más información, llamarte, ¿no? Eso es. Que pueden hacerlo a través del teléfono de contacto 91 593 35 50 o a través del correo electrónico derechoshumanos@fama.org. Y decirles también, bueno, no sé cómo andará la cosa de la valoración de la discapacidad, creo que bastante mal en los centros base de los distintos territorios. Desde luego, en la Comunidad de Madrid tenemos una lista de espera de unos 305 días. Nosotros hemos pedido ya a la consejería, desde luego, que ellos sean los que deriven a otros centros que tengan menos menos volumen de trabajo quizás y demás. Creo que van a hacer un plan de choque para contratar médicos, no sé de dónde. Bueno, en fin. Lo digo porque lo hagan con tiempo, porque la cosa va para rato, y lo que sí que debería ser esto es una cuestión con efectos retroactivos, ¿entiendo? Sí. Sí. O sea, en ese efectivo, cuando tú haces la solicitud del grado de discapacidad, aunque pasen esos 300 días, se te reconoce con el día que hiciste la solicitud. Entonces es con efecto retroactivo. Lo dicho, cualquier cosa, Cristian Herrera, el que les puede aclarar y salvar de muchos problemas y muchas incógnitas. Aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, Javier. Buena tarde. A ti, hasta ahora. Y ahora vamos a hablar, desde luego, de algo muy importante. Hablamos de la robótica aplicado a través de la neurorehabilitación. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Zamora representa la Semana Santa más pura de España. Los escenarios rurales acogen de manera singular las escenas más significativas de la pasión, muerte y resurrección. Este año, ¿por qué no te acercas a Bercianos de Aliste, localidad que entierra al Señor en una celebración única declarada bien de interés cultural de carácter inmaterial? ¿Por qué no echas una escapadita a Toro y Fuentesauco, cuyas procesiones están declaradas de interés turístico regional? ¿O por qué no visitas Benavente o Puebla de Sanabria, de las que solo te separa un cómodo viaje? Acepta nuestra invitación. Patronato de Turismo, Diputación Provincial de Zamora. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, los consejos publicitarios que hemos puesto de Semana Santa era para que les quedara a ustedes bien claro que emitimos en Semana Santa, que estamos aquí, que sí, que no les abandonamos, o sea, que sepan que estamos siempre a pie de cañón. Bueno, dicho esto, les decía anteriormente que tenemos una entrevista muy interesante que mezcla la neurorehabilitación con la robótica, sobre todo para personas parapléjicas. Yo ahora también les preguntaré qué ocurre cuando las lesiones son altas y esto también se puede aplicar. Y para ello tenemos en el estudio a dos personas que saben de esto y que nos lo van a detallar. Y una de ellas es María Teresa Vega Escolar, que es directora de Glavic Madrid. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Y luego tenemos a Pablo Montero Iniesta, no sé si tiene algo que ver con el jugador, creo que no. De momento no. Y seguramente que no sea el único que te ha hecho esta gracieta, seguramente. Siempre me la dices. Bueno, habrá que aguantarse un poco. Y es fisioterapeuta experto en neurorehabilitación. Gracias por venir y queríamos preguntaros, ¿qué es esto de la robótica aplicada a la neurorehabilitación? Bueno, pues como su nombre bien indica, es robótica aplicada, es decir, toda la ingeniería que se ha llevado a cabo durante tantísimos años y esa investigación al ámbito más clínico, ¿no? Donde realmente la robótica tiene más sentido en el día a día, sobre todo para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Y ahí es donde nace la robótica en neurorehabilitación, claro, en pacientes con neurología. Para quienes nos oigan, que no nos ven, ¿sí? Quiero decir, un paciente con lesión medular. Correcto. Para quien nos oigan y quien no sepa que es una lesión medular, es alguien, por ejemplo, que va en silla de ruedas. No todo el mundo es lo mismo, pero bueno, más o menos está la situación que tenemos. Entra por nuestra clínica y ¿qué hace? Se hace una prueba primero para ver si es apto para utilizar el exoesqueleto, entiendo, que es lo que hablamos de robótica, o qué tipo de robot aplicáis. Pues mira, precisamente lo que se hace es una evaluación muy personalizada y muy especializada de cada persona, porque como bien has dicho, Javier, cada persona es completamente distinta, aunque la lesión se llame igual. Entonces ahí es donde está, yo creo que el quid de la cuestión, el valorar muy bien el paciente, valorar muy bien su historia clínica, valorar realmente las necesidades de ese paciente, no solamente por la lesión, sino las necesidades que tenga en ese momento y en el ahora. Y ahí es donde tenemos en Gravit Clinic la opción, la suerte, ¿no?, de trabajar con 15 robots diferentes, tanto de extremidad superior como de extremidad inferior. Y ahí mezclamos tanto exoesqueletos que están underground, es decir, que van por el suelo caminando, o robots que están sobre una cinta eléctrica, o incluso mezclar entre ellos mismos, ¿no?, robots que están sobre cintas o robots underground con robots que van aplicados en lo que es la extremidad superior. ¿Para qué todo esto? Pues evidentemente para que los fisioterapeutas tengamos esa opción de poder dar una mejor calidad, una mayor competencia en rehabilitación y sobre todo una mejora en la aplicabilidad de la rehabilitación, de la fisioterapia en este caso. No sé si al resto de las personas que nos oyen le pasa lo mismo que a mí. Yo me voy directamente al exoesqueleto, pero no sé si hay otros elementos robóticos aplicados a la neurorehabilitación que se estén aplicando y con éxito, porque como decía, no todo el mundo puede ponerse de pie cuando pasan muchos años ya, porque puede tener un problema óseo importante. Y bueno, pues en ese sentido, aparte del exoesqueleto, ¿hay alguna otra ayuda técnica para ello? Sí, exactamente. Principalmente nosotros dentro de la clínica trabajamos con una gran variedad de dispositivos robóticos, ¿vale? No solo exoesqueletos, como bien ha comentado Maite, como bien comentamos en esta tertulia, sino que digamos que tratamos de integrar dentro de lo que es el viaje del paciente, el proceso del paciente, dentro de su proceso rehabilitador, con diferentes tipos de robótica, ¿no? Entonces, como bien decimos, si el paciente en la primera valoración que hemos podido observar necesita de una asistencia mayor para generar pues esa bipedestación o ponerse de pie o poder caminar, estaríamos utilizando un poquito más ese tipo de robots más tipo exoesqueletos, ¿no? O un Locomat, en este caso, que es un dispositivo de exoesqueleto bastante conocido. En otros casos en los que a lo mejor sí puedan ponerse algo más de pie o puedan generar algún tipo de movimiento de las piernas o ponerse, incluso dar algunos pasos, tendríamos otro tipo de dispositivos más apropiados para ellos, ¿no? Pues a lo mejor un dispositivo como pueda ser el andago, ¿no?, en el que el paciente va sujeto a través de un arnés y puede desplazarse en llano en lo que es en interiores dentro de la clínica, o incluso dispositivos algo más demandantes como pueda ser cintas de marcha compaginándolo con realidad virtual para aquellos pacientes que tengan pues una funcionalidad mayor, ¿no? En este sentido, también entráis en el campo de la neurocirugía para lesiones medulares también, con electroestimulación, como se está observando también que hay anuncios en este sentido, ¿no?, que se implantan electrodos en determinadas zonas del cuerpo que lo que hacen es propiciar que la musculación reaccione, ¿no?, de alguna manera se tensan los músculos, las piernas también van funcionando, pero que también eso tiene su cuestión contraproducente porque te puedes cargar los músculos. Bueno, sí, realmente nosotros, si vemos dentro de la propia valoración del paciente que es candidato a utilizar este tipo de dispositivos de estimulación espinal o de electroterapia, lo vamos
lo vamos a generar dentro de las propias sesiones, ¿no? Es decir, ya sea dentro del propio exoesqueleto, como dentro del Locomat o dentro del dispositivo de exoesqueleto, o dentro de terapias algo más intensas, como puede ser dentro de la cinta de marcha, ¿no? Ahí, dependiendo un poco de la valoración más profesional que podamos hacer los terapeutas dentro del centro, utilizaríamos más o en mayor medida el hecho de utilizar este tipo de dispositivos de electroterapia. Además de personas que tengan una lesión medular, bueno, al margen de parapléjicos que he dicho, me surge la duda, para personas con tetraplegia, es decir, que tengan incluso miembros superiores también afectados, el sistema que has dicho colgante, creo que eso a lo mejor podría ser factible, pero ¿hay otros que se puedan aplicar? Efectivamente, la suerte es trabajar con una versatilidad enorme y los robots de neurorehabilitación que existen ahora, primero, están cambiando constantemente y eso es una suerte, porque eso es un campo que a nosotros nos llena también de satisfacción, ¿no? Que no solamente trabajamos con los mismos robots constantemente, sino que cada vez salen cosas nuevas y encima tenemos la suerte que nos la ofrecen como centro. Entonces, el probar prototipos nos da también cabida a poder adelantarnos en sistemas que quizás están ya desarrollando en pacientes que, como bien comentas, necesitan una mayor adaptación a ciertas cosas, ¿no? Entonces, a ciertas funciones para la vida diaria, ¿no? Para su día a día. Por lo tanto, incluso trabajamos con ciertos hospitales que tras cirugías y demás, nos mandan sus pacientes porque todos tenemos claro, ¿no? Que una buena rehabilitación, una rehabilitación muy intensiva, que eso yo creo que es un punto que deberíamos tener en cuenta, ¿no? La intensividad, el por qué y el para qué, combinada con todo lo que tenemos, porque yo siempre digo, un robot sirve, bueno, un robot es un robot, pero no es nada más que eso. El quid de la cuestión es el combinarlo bien con un fisioterapeuta bien formado, bien estructurado, no solamente en robótica, sino en las lesiones las que está trabajando, para realmente apuntar muy fino e hilar bien, como comentaba Pablo, dónde tiene que estar en ese viaje de ese paciente, en qué momento, en qué horquilla o ventana terapéutica está, para poder abordarlo de la mejor manera. Sí es cierto que estos implantes, como comentabas al principio, eléctricos, ¿no? Están un poco en estudio. Entonces yo creo que es algo que es muy esperanzador para todos los que nos dedicamos a neurorehabilitación, pero también tenemos que ver un poco la realidad. Estos son estudios que están ahí y estamos todos con muchas ganas, la verdad. Leímos mucho, ¿verdad, Pablo? Que estábamos hablando de este tema estos días con todos los compañeros, con todo el equipo. Pero la realidad es que son estudios. Son estudios de 3 pacientes, de un paciente. Y me comentaba Pablo, ¿verdad?, que este último estudio que ha salido, que es implantación, ¿no?, de top to toe, de esas implantaciones cerebrales para hacer esa canalización, como comentabas, de esa electroestimulación interna, ¿no?, más interna a nivel orgánico, pues es un paciente que ha estado 4 años trabajando muchas horas de rehabilitación. Es decir, que también luego hay que darle la vuelta a todos esos estudios que van saliendo, ¿no? Y tenemos que ver que la realidad hoy por hoy es otra, entonces tenemos que luchar por nuestros pacientes con uñas y con todo. Toda la energía que se pueda. Efectivamente. Digo una cosa, y esto entiendo que también este sistema puede valer para, por ejemplo, una rotura de un fémur, de una rodilla, o ya es otro cantar, es otra historia, ¿no? Bueno, principalmente este tipo de dispositivos robóticos se han orientado más hacia el campo de la neurorehabilitación, ¿no? Porque son pacientes con un mayor grado de discapacidad, con una funcionalidad menor de lo que es el uso de su extremidad superior, de sus brazos o incluso de extremidades inferiores de sus piernas, pero sí que es cierto que algunas compañías a nivel de exoesqueletos están desarrollando no solo a nivel de pacientes traumatológicos, sino de ayudas a la hora de trabajos en los que tengas que levantar altas cargas o trabajos pesados, en los que este tipo de dispositivos también puedan tener su aplicabilidad. Pero generalmente han sido desarrollados para su uso en el campo de la neurorehabilitación. Sí, la verdad que los exoesqueletos se están aplicando para incluso fábricas de automoción, para que los trabajadores no se lesionen la espalda y cosas de estas, ¿no?
Bueno, pues eso está estupendo. Bueno, pues la verdad que incluso hemos visto en alguna ocasión cómo todo está evolucionado, como siempre hemos dicho. Todo yo creo que viene por parte de la tecnología militar que se aplica al final al ser humano, y estamos viendo incluso exoesqueletos que se enganchan a nivel de digamos del pecho y que son capaces de empujarles y trabajar de manera autónoma para caminar sin que nadie les tenga que llevar, que eso es espectacular. ¿Eso lo habéis conocido ya también o estamos a la espera de que algo ocurra y Papá Noel o los Reyes Magos nos traiga por lo menos la información, ¿no? Porque esto en Estados Unidos ya existe. Exacto, ahí es donde estamos, ¿no? Que aunque nos llega todo cada vez con un canal más rápido, más directo, sí que es cierto que la verdad es que Glavi, que es una clínica internacional, tiene varios centros, no solamente en Madrid, sino en Croacia y ahora en Londres van a abrir próximamente. Entonces eso nos hace también estar mucho, quizá, ¿no? De tener esa suerte de poder tener la capacidad de poder conocer esos dispositivos que, como bien comentabas, Javier, están ahora a la orden del día en Estados Unidos. Yo llevo ya varios meses diciendo, a ver cuándo viene, ha venido ya, ¿cuándo podemos tenerlo en España? Sé perfectamente porque yo también estoy esperando que a ver si dentro de poco al CEO de la empresa, Josko, siempre se lo pregunto, digo, bueno, ¿has hecho ya alguna...? Sí, estamos en ello, Maite, no te preocupes. Bueno, pues... Sí, la cuestión de todo esto es que al final no hay precios populares en este sentido y todo es bastante caro. Por cierto, hablando de dineros, sí. ¿Qué puede costar una sesión o cómo procedéis para ver qué impacto económico puede causarle a cualquier persona que aparezca por vuestra clínica? Bueno, eso, como volviendo un poquito al principio, hacemos exactamente esas valoraciones muy personalizadas. No solamente una evaluación personalizada de lo que es el paciente y su función motriz en ese momento a nivel cognitivo, neuropsicológico o logopédico, porque trabajamos a nivel neurotransdisciplinar, sino también en el sentido de ver cuáles son las necesidades que tienen. En el momento en el que necesitan, se aplican ayudas de charity plans, ¿no? Como se llaman un poco en la clínica, se llaman así, y pacientes que realmente necesitan una rehabilitación y que no tengan medios, se han ofrecido de forma gratuita tratamientos, y estamos hablando de tratamientos intensivos de 20 a 30 horas, incluso 35 horas a la semana. Es decir, cuando hablamos de intensividad, hablamos de realidad de la intensividad. ¿Pero es sostenible para la economía de una familia? Yo creo que sí. Porque a nadie le gusta hablar de dinero. Cuando sí, a mí me parece que es muy... Además, hay que hablar en plata, nunca mejor dicho. No, está claro. Eso es. O sea, yo creo que es sostenible, depende cómo te lo plantees. Y ahí es donde yo veo que quizá cuando hablamos de dineros, como bien comentas, la gente dice, bueno, es que es muy caro. Depende. Es que si esto es un tratamiento de 3 meses y sabes que en 3 meses con esa intensividad, con esas 20 horas a la semana, 25, 30... estás consiguiendo lo que vas a conseguir en un año, pues quizá tienes que poner esa balanza. Yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar quizá el chip. Sí, está claro. Al final uno no le importa pagar o incluso endeudarse si tú pues sales para adelante. Lo que pasa que es verdad que una discapacidad como una paraplegia pues nos lo regalan para toda la vida, ¿no? Correcto, nos dan carne y todo para siempre. Entonces, claro, eso sostenerlo en el tiempo, quizás a lo mejor alguien que tenga pues una lesión en un momento determinado y quiera recuperarse, pues puede ir, pero mantenerlo en el tiempo es complejo. Yo, de verdad, os felicito. Muchas os gracias. Animo, desde luego, a que sigáis en vuestro trabajo, que es fantástico. Que si se ha mostrado solamente interesado algún hospital, pues que lo hagan más, y que además también, pues las mutuas de trabajo, ¿por qué no también? ¿no? Ahí que es donde está este es un arduo tema. Sí. Bueno, pues ha sido un placer conoceros y de verdad desearos lo mejor, y que estaremos en contacto seguro más adelante para cualquier cuestión. Fenomenal. Así que encantados. nada. Y nosotros, gracias. Nada, recordarles que estamos en Domingo de Semana Santa, que les dejamos, que volvemos pronto, que les echamos de menos, pero que terminen feliz esta semana, que es magnífica. Y nada, nosotros mañana a trabajar, lunes, sí, trabajaremos nosotros en nuestro jaleo, pero luego las comunidades autónomas que hacen fiesta, pues que sigan disfrutando de la Semana Santa. Así que nos vamos y hasta el próximo domingo. Recuerden que también lo oirán de 6 a 7 de la mañana los lunes, que eso ya una repetición, y en los podcasts que les he comentado al principio del programa. ¡Hasta luego! Lagar de Justa, tus alojamientos sostenibles y accesibles para personas con discapacidad en Adrados, Segovia, te han ofrecido este espacio. Para más información visita lagardejusta.com.